bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí Edwin Santiago, y continuamos aquí con el estudio del libro de los Hechos, el cual fue escrito por Lucas, el mismo que escribe el Evangelio según Lucas, escribe el libro de los Hechos. Y vamos a empezar a dar un pequeñito resumen de dónde nos quedamos en el capítulo 7 y qué fue lo que pasó en ese capítulo 7. Y nos entra ahora en este capítulo número 8. Así que comenzamos aquí a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el capítulo 8 nos quedamos en la muerte de Esteban. Cuando Esteban predica, Esteban da una predicación teológica tremenda, con un resumen al frente de los 70 del Sanedrín. Y por ello lo ejecutan a Esteban. Y Esteban representa para el mundo cristiano el primer mártir de la iglesia. Esteban, con esa muerte, es el primer mártir de la iglesia. Mártir, ¿de dónde viene esa palabra? Viene de la palabra martirio, que significa sacrificio, sufrimiento, entrega. Sacrificio, sufrimiento, entrega. Esas son las tres cosas que significa la palabra mártir. Y son tres cosas que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, en nuestra búsqueda del Señor. Sacrificarnos por el Señor, ¿ok? Entregarnos por el Señor, darlo todo, dar lo mejor de nosotros a Cristo. Cada vez que alguien muere por el Evangelio, perpetúa la causa de Cristo, porque el mártir queda en la mente de las personas y en la historia. Siempre se va a recordar como la entrega máxima por la cual la persona estuvo dispuesta a dar la vida. Y esta muerte de Esteban no fue la excepción, fue el primer mártir de la iglesia, la primera persona que da su vida, ¿ok?, por lo que había creído en Cristo Jesús. Qué tremendo ejemplo este. Que cuando nosotros creamos algo en el nombre poderoso de Jesús, en este evangelio, en esta sangre, en esta vida en Cristo Jesús, que lo demos todo por Él. ¿Por qué? Porque Él se entregó completo en esa cruz del Calvario. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después que acontece esto a Esteban, que es apedreado, ¿ok?, por lapidación? ¿Qué pasa? La iglesia que se levanta después del aposento alto es una iglesia que subió la vara de lo que es vivir para Cristo. Ellos estuvieron dispuestos a vender sus propiedades, a ayudar a los más necesitados, a levantar a los caídos, a no abandonar las viudas y los huérfanos, pero sobre todo estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Una de las frases favoritas de Pablo dice que todo lo que lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Esta gente, esta iglesia primitiva subió la vara bien alto. Ellos no tenían miedo de morir por lo que creían. Ellos se enfrentaban al Sanedrín, ¿ok?, que era el grupo de 70 eruditos de la ley, ¿ok?, maestros de la ley, intérpretes de la ley, los que estaban encargados, ¿ok? Y esta gente se enfrentaba a ese grupo del Sanedrín sin miedo, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a darlo todo. Dominio propio tenían poder de Dios, habían creído lo que predicaban, y por eso no tenían miedo. La creencia y la fe de esta iglesia trascendía cualquier tipo de oferta, de estilo de vida, de comodidad y de prosperidad. Estos hermanos nos enseñaron que si de verdad creemos en Cristo, lo máximo que debe ocurrir en nuestras vidas es dejar nuestra vida por Él, porque Él la dejó por nosotros. Y eso es lo que representa Esteban, un hombre que, sabiendo que iba a desafiar la estructura más grande de la época, ¿ok?, que era el Gran Sanedrín, siguió, y al final el Señor le regaló esta única visión de que los cielos fueran abiertos y poder ver al Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, a la diestra del Padre. Esta fue la primera vez que un hombre en la tierra ve a Cristo a la diestra del Padre. Repito, esta fue la primera vez que un hombre se le abre los cielos y ve a Cristo a la diestra del Padre. Eso fue una visión escatológica espectacular. Imagínense, esta visión confirma lo que Jesucristo dijo antes de irse, ¿ok?
¿Qué dijo Jesucristo antes de irse? Jesucristo resucitó y ascendió al Padre. Que Jesucristo está a la diestra del Padre. Esto es lo que dijo Jesús. Que Jesucristo es el Hijo del Hombre que vuelve a juzgar vivos y muertos. Esta visión de Esteban, que ve a Cristo a la diestra del Padre cuando está siendo apedreado, dice la Biblia que se abren los cielos y él ve a Cristo a la diestra del Padre. Y esto confirma estas tres cosas que dijo Jesús, y vuelvo y las repito. Jesucristo resucitó y ascendió al Padre. Esteban lo vio en el cielo al lado del Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre. Esteban lo ve a la diestra del Padre. Y que Jesucristo es el Hijo del Hombre que vuelve a juzgar vivos y muertos. Pues seguro que sí, porque Esteban lo ve en el cielo, vivo y coleando, ¿ok? Con poder sentado a la diestra de Dios, ¿ok? Y eso es lo que pasa con Esteban. Y comenzamos ahora a leer la palabra para empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe la palabra del Señor. Así que busque su Biblia y estamos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 8, búsquelo ahí, capítulo 8, versículo 1, y comenzamos. Y Saulo consentía en su muerte. Bendito sea Dios. Aquí está hablando del apóstol Pablo, que se llama Saulo, se llama Pablo todavía. Consentía en la muerte de quien, de Esteban, de que acabamos de hablar, el primer mártir de la iglesia. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Ok? ¿Quién enterró a Esteban? Hombres piadosos hicieron gran llanto sobre Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, Saulo perseguía a la iglesia, entraba a las casas, acababa con la gente de las casas, los arrastraba hacia la cárcel. Pablo era tremendo. O sea, Pablo tenía un fervor de acabar con el mensaje de Cristo, de acabar con todos los cristianos. Ese era el trabajo de él. ¿Ok? El mismo Saulo. Vamos a ver qué transformación hay en este Saulo. Dice aquí el número 4, estamos en Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, estos personas que habían creído en Cristo, que fueron esparcidos, iban por todas partes expandiendo el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y con esto va a haber una crisis más adelante, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Entonces Felipe, ¿qué pasa? Desciende a la ciudad de Samaria, ¿y qué hace? Y les predica a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. O sea, la gente escuchó el mensaje y vio las señales y los prodigios y los milagros que estaba haciendo Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que por esto había gran gozo en aquella ciudad. Esto es tremendo, porque como le dije, los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada, y al Felipe ir a predicar, pues esto era grave, esto era tremendo, y vamos a explicarlo un poquito más. En el capítulo 8 comienza una incisión histórica para hacernos saber de que Saulo de Tarso, ¿okay? Este que asolaba las ciudades, este que consintió en la muerte de Esteban, conocido como el apóstol Pablo, es quien está prácticamente azotando a la iglesia en Jerusalén, persiguiendo a los creyentes. Lo acabamos de leer. La Biblia dice que él entraba en las casas para procurar a los seguidores de Cristo, para arrastrarlos para que fueran castigados y en cárceles. Esto nos enseña el carácter de Pablo con respecto a lo que él cree, con respecto a Jesucristo y a sus seguidores. Vemos el carácter de los cristianos que no negaron a Cristo. Y estas personas, a pesar de que Pablo los asolaba, los perseguía, los encarcelaba, los arrastraba fuera de las casas, estas personas no negaron a Cristo. Estas personas creyeron en Cristo y dijeron: no, yo sé en quién he creído, y aunque
me arrastres, aunque me metas en la cárcel, yo he creído en Cristo Jesús y yo en mi casa serviremos a Jehová. Qué ejemplo para nosotros, qué ejemplo para nosotros que conocemos a Cristo, que hemos conocido esta verdad, que agarremos este ejemplo de esta gente que no negaban a Cristo por ninguna circunstancia, por ningún motivo. Cristo tiene que ser el primero en nuestras vidas, no podemos negarlo, al contrario, tenemos que esparcirlo, predicarlo, cantarlo, ¿ok? Alumbrar a las personas, hablar de Cristo, tener compasión, ayudar, mostrar el amor de Dios a través de nosotros. Amén. Esto nos lleva a una pregunta a nosotros: ¿hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a defender la fe y no claudicar en el nombre de Jesús, no importando la presión que tengamos de frente? ¿Hasta qué punto? Es una buena pregunta para que usted se la haga en el día de hoy. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Hasta qué punto? ¿Esto para mí es mi vida entera o simplemente un hobby? ¿O creemos completamente o qué estamos haciendo? Yo creo que es un tiempo de hablar con nosotros mismos y preguntarnos, ¿yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer por el Señor o puedo hacer más? ¿Estoy a lo mejor en un comfort zone o puedo hacer otras cosas que me profundicen más en la búsqueda del Señor, en la encomienda que Él ha puesto en mi vida? Hazte esa pregunta hoy, pregúntaselo al Espíritu Santo y yo sé que Él te va a responder. Y Pablo, ¿ok? En el capítulo 8 nos dice que Pablo es el propulsor de la iglesia en Jerusalén, y con esto el libro nos hace ver que Pablo volverá a aparecer en el libro a alguna forma u otra. De ahí hace un salto y nos lleva hasta la predicación del evangelio en Samaria, ¿ok? Y aquí es cuando estamos leyendo aquí el versículo 9, que Esteban va a Samaria y predica, ¿ok? Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. ¿Se fija? Se fija que la Biblia está en acorde con lo que Cristo dijo. Cristo dijo, me seréis testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Y ya Esteban había bajado a Samaria y empezó a predicar la palabra de Cristo. Hasta este momento los discípulos no habían salido de la región de Judea, donde está Jerusalén. Esta es la región donde ellos empezaron a predicar y donde se convirtieron miles. ¿Ok? La persecución del apóstol Pablo, ¿qué hace la persecución del apóstol Pablo? Empuja a la iglesia a ir entonces a Samaria, que está al norte de Judea, y allí empiezan a proclamar el nuevo evangelio entre los samaritanos. O sea, que lo que pareció mal al principio estaba en acorde con lo que Cristo había dicho. Me seré testigo en Judea, en Samaria y en todas las regiones. ¿Y qué pasó? Esta persecución del apóstol Pablo hace que la iglesia se mueva para Samaria. ¿Y qué pasa con eso? Empiezan a predicar a los samaritanos. Qué tremendo. O sea que lo que parecía malo fue bueno. A veces en nuestras vidas también Dios permite que pasen cosas para llevarnos a otras. A veces permite Dios calamidades, problemas, crisis, a veces hasta enfermedades, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros busquemos su dirección, para que nosotros cambiemos de dirección. Muchas veces Dios tiene que hacerlo de esa forma, porque a veces nos habla una y otra vez y no hacemos caso. Entonces Dios nos pasa por cosas para que nosotros entendamos otras cosas. No siempre lo malo causa cosas malas. A veces lo malo obra para bien para todos los que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? ¿Y qué sucede con este evento de que en Samaria se predique a Cristo, de que venga aquí este apóstol y empiece a predicar en Samaria? ¿Qué pasa con este evento? Cuando Felipe empieza a predicar en Samaria, bueno, esto para el mundo judío, el que se predique el evangelio a los samaritanos, esto es grave y mortal. ¿Por qué? Donde los judíos no llegan, el evangelio llegó. Entre judíos y samaritanos había una lucha campal. Esta gente, había un Royal Rumble tremendo. Esto viene desde la división del imperio en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Esta división, esta guerra entre samaritanos y judíos viene desde atrás, viene
desde la división del imperio en el libro de Reyes y el libro de Crónicas, donde el reino del sur se queda como el reino de Judá y el reino del norte con 10 tribus se queda como el reino de Israel. Apunta. Los judíos resintieron la división y los que se quedaron en el norte nombraron a Samaria la capital del reino de Israel. Imagínese usted, esto fue mortal para el judaísmo, quienes entendieron que todas las personas que estaban abrazadas a esto eran traidores y gente que habían claudicado a la fe. Los judíos nunca llegaron a judaizar hasta los samaritanos porque no los veían con buenos ojos. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, de este mismo autor, cuando él es el único evangelista que tiene en sus récords la redacción de la parábola del buen samaritano. No aparece en ningún otro evangelio. Esto fue grave, qué tremendo, tanto así de que los judíos no veían a estos samaritanos que se habían convertido, porque se convirtieron a Cristo de Samaria, no los veían con buenos ojos, y para ellos no eran impuros, para ellos habían claudicado a la fe, no eran dignos de la sangre de Cristo, los veían diferentes. Eres de Samaria, está bien, escuchaste el mensaje, aceptaste a Cristo, pero no eres real, no eres puro. Así los veían los judíos, a estos samaritanos que habían creído en Cristo de verdad. Pero el evangelio llegó a Samaria. El evangelio no es una religión, escuche bien, es el corazón del cristianismo. El cristianismo es la religión, pero el evangelio es el corazón. Y como es el corazón, eso mismo es lo que nos pide el corazón de todo el que escucha. Y eso es lo que Dios pide, el corazón de nosotros, que nos entreguemos, que lo demos todo por Él, que lo amemos, que practiquemos el amor de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nosotros lo aceptáramos, y ese amor que fue repartido en nosotros, inyectado en nosotros, lo enseñemos allá afuera, las personas que necesitan a Dios. Así de simple es el evangelio. No es ir a una iglesia, no es cantar gloria a Dios, aleluya, 4 o 5 coritos, no, es vivir el evangelio, es amar, es ayudar, ¿okay? Es cuidar la casa, es amar a tu esposa, a tus hijos, es enseñar a Cristo, el reflejo de Dios en nuestra vida cuando salimos afuera. Eso es el evangelio, predicar, anunciar, hay que hacerlo. Aquí no hay discrimen por nacionalidad y llegan hasta Samaria predicando, ¿ok? Y el proyecto de evangelización de samaritanos cae sobre ¿quién? Sobre Felipe, que es el que leímos ahí en el versículo 9, que bajó hasta Samaria y empezó a predicar. Cae sobre Felipe el discípulo. Entonces comienza Felipe a predicarle a todos los que estaban en Samaria, y la gente vieron señales hechas a través de Felipe. Y los que creyeron, Felipe los bautizó en el nombre de Jesús. Y la comunidad había crecido. Qué tremendo, ¿va? La encomienda cayó sobre Felipe, empezar a predicar en Samaria. Y seguimos aquí leyendo en el versículo 10, capítulo 8, versículo 10 dice: a este oían atentamente a Felipe, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. Perdóname, hay un hombre, aquí nos dice, perdóname, el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, este no era Felipe, perdóname, llamado Simón, por poco se me escapa Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. La persona que estaba fingiendo, ¿ok? La persona que usaba las artes. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas se les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, mira qué cosa, mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjate que estaba este mago, ¿ok? Y por mucho tiempo había engañado al pueblo, pero al Felipe predicar, al Felipe llevarle el poder de Dios, el real poder de Dios, sanidad, unción, poder, ¿ok? Sanidades, milagros, prodigios. Hasta Felipe cree. Y no tan solo cree, hasta Simón cree, el mago. Y no tan solo Simón cree, sino que se bautiza también en el nombre de Jesús. Y dice que estaba cerca todo el tiempo de Felipe. Qué tremendo, ¿eh? Para que tú veas que este evangelio no hace acepción de personas. Solamente hay que creerle a Cristo. Solamente hay que abrir tu corazón. Aquí estoy, Señor. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Aquí estoy. Ayúdame. Límpiame. Hazme de nuevo y te acepto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No hay acepción de personas. ¿Ok? ¿Cuál es el requisito? Que creas en Cristo como tu único y exclusivo Salvador. That's it. Eso es todo. Porque es un regalo de Dios. Regalo de Dios. Lo dicen a mí. Y dice aquí el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Ok? Y vemos que los apóstoles escuchan que Samaria se estaba siendo predicado y los apóstoles envían a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, este Simón, que había sido bautizado y había creído al mensaje, cuando vio que Pedro y Juan impusieron manos y cayó el poder de Dios, dijo: yo quiero este poder. Y se había bautizado, fíjate, estaba al lado, estaba cerquita ahí, estaba cerquita de Felipe. Pero cuando él vio el poder de los apóstoles, de Pedro y de Juan, imponer manos y que estas personas eran sanas, los espíritus salían, él dijo: yo quiero comprar este poder, porque eso es lo que él hacía. ¿Y qué pasó? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y le dijo: dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás se sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de estos que habéis dicho venga sobre mí. O sea, este Simón quería comprar ese poder que tenían los apóstoles. En esta ocasión era Pedro y Juan. Y este hombre estaba acostumbrado a esto. Él engañaba al pueblo con magias, ¿ok? Y cuando ve este poder quería comprarlo, y aquí Pedro lo regaña tremendamente, le dice: perezca tú y tu dinero. Y entonces este hombre se arrepiente y dice: Dios mío, por favor, ruega al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, se arrepiente Simón, se arrepiente. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando uno se arrepiente, Dios te perdona. ¿Me entiendes? Cuando tú te arrepientes, dice la Biblia, que tus pecados son negros, deben ser blancos. Es un regalo de Dios, la sangre de Cristo. Y esto es lo que se tiene que entender en estos tiempos. Tenemos que predicar el evangelio de misericordia, de restauración, el evangelio que levanta, el evangelio que no rechaza, que no descualifica, el evangelio que Cristo predicó, que vino por el pecador, por el que necesita, o sea, por el incendiario. ¿Por qué? Porque aquí nadie está exento de pecar. Aquí todos tenemos que buscar presencia todas las mañanas, todos los días. Hay que tirarnos de rodillas. Aquí estoy, Señor, límpiame con tu sangre, lávame, sacúdeme, quita tus pensamientos, fortaléceme, Señor. Todos los días, sin excepción de personas. Y entonces,
¿Quién envía a Pedro y a Juan, ok, a Samaria cuando ve que Felipe los bautizó? Aquí no existe un liderato unilateral donde Pedro y Juan se hayan montado sobre los demás. Fue una decisión entre todos unidos. Una de las palabras que persigue el libro de los Hechos: todos juntos en armonía. O sea, todos enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Enviaron a Pedro y a Juan, y estos hicieron la segunda parte de lo que había iniciado Felipe. ¿Qué segunda parte? Primero, llega Felipe, ¿ok? Predica, hace señales y la gente se convierte. Él los bautiza en el nombre de Jesús. Esa fue la parte de Felipe, ¿ok? La persecución de Pablo hace que la iglesia se mueva a Samaria. Felipe cae la encomienda de ir a predicar. Va Felipe allá, predica, hace señales y prodigios, los bautiza en el nombre de Jesús. B, ¿qué pasa? Ahora vienen Pedro y Juan, ¿ok? Que son enviados a Samaria, imponen las manos y para que caiga sobre ellos el Espíritu Santo. Y aquí pasa el debate con el mago, con Simón el mago, ¿ok? Y vemos cuando él vio a Pedro y a Juan, le impusieron las manos y las personas eran sanadas. Pues este Simón quería ese poder. ¿Qué representa Simón? El mago, el que quería comprar el poder de Dios. Este hombre representa el que ve el poder de Dios en acción y en vez de someterse para disfrutar de ese poder, escucha bien, quiere comprar el poder de Dios para adueñarse de él y enriquecerse. Esto está pasando hoy en muchas iglesias. Que muchos shows en los altares. Que mucho Dios dijo y Dios no está por ahí. Que mucho es que si das esto de ofrenda, tu milagro será así. Que mucho show, que muchos Simón el mago hay ahora mismo en los altares. Bendito sea Dios. Tenemos que pedir al Señor discernimiento. Cuidado aquí trepamos en el altar. Cuidado, siempre oremos al Señor, pastores que me escuchan. Antes de meter ahí en el altar a predicar, a exponer la palabra, oremos y pidamos discernimiento de espíritu, que Dios te guíe a quién vas a trepar el altar, a quién va a exponer la palabra, porque hay almas en la cual se nos va a pedir cuentas por ellas. Es muy importante y esto es un asunto muy serio. Estamos hablando de vidas de Cristo, vidas que el Cordero pagó con su sangre preciosa. ¿Ok? Y aquí vemos que este Simón, pues, Pedro le dice que perezca él y su dinero. ¿Ok? Y entonces él se arrepiente. Simón viene y se arrepiente de lo que había hecho. Si alguien se está adueñando del Espíritu Santo, aconséjele que tenga cuidado. Esto es un consejo. Y que lea estos pasajes, porque el Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, no es una cosa, no es un don, no es un talento, no es una capacidad. Es la tercera persona de Dios a cargo de dirigir y administrar la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo es la tercera parte de Dios, la persona de Dios, ¿ok? Que se encarga de dirigir y administrar la iglesia de Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que no se puede comprar. Ese es el que hay que buscarlo y respetarlo. Ese es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia y nos guía en este camino en la tierra. ¿Ok? Y seguimos aquí leyendo en el versículo 25. Y ellos, testificando y hablando la palabra de Dios, se devolvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí los Pedro y Juan anunciaron el evangelio en Samaria. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí el Espíritu Santo le habla a Felipe, le dice que se mueva, que vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El Espíritu Santo da dirección. El Espíritu Santo nos dirige y nos da direcciones. Ve aquí, ve allá, habla ahora, no hables ahora, agarra este trabajo, no agarres este trabajo, muévete, espera, ten paciencia. El Espíritu Santo habla y da dirección. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace,
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahí el Espíritu, dando dirección, le dice: Felipe, acércate. ¿Qué pasa después? Después nos da una segunda narrativa de la obra de Felipe, que es lo que estamos leyendo ahora mismo. Felipe llevó a cabo el proceso evangelístico. Él llega primero a los sitios y después llega a los demás apóstoles para la imposición de manos, para el Espíritu Santo. Aquí también vemos la historia entre Felipe y el eunuco, que lo estamos leyendo ahora mismo. Note usted que una de las características lucanas o del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es que a las personas con que Dios tiene un trato muy especial, Él no les pone nombre. La mujer del flujo de sangre, el eunuco etíope, el cojo de la puerta de la hermosa. Y esto lo hace de forma intencional. ¿Para qué? Para que usted y yo nos pongamos el nombre de la persona y pensemos cómo se sentiría una persona a quien Dios va a ministrar, pero no le pone nombre. Porque es un anónimo y los anónimos no pertenecen a nadie ni son nadie en la sociedad. Y estos mismos anónimos es la gente que Cristo busca. Aquellos que se sientan como nadie, aquellos que otros han dicho que no son nadie. A esos Cristo se les aparece para hacer la obra redentora y milagrosa del poder del Evangelio de Jesucristo. Tremendo, ¿ah? Este era Juan escribiendo y él no ponía nombre. ¿Para qué? Para que nosotros nos identificáramos con la lectura, para que nosotros digamos: yo puedo ser un Felipe. Si eres alguien, posiblemente hay personas que juegan con el Señor, como este mago jugaba con el poder de Dios y quería comprar el poder de Dios, se puede identificar con el mago y dice: si el mago se arrepintió y fue bautizado y creyó, yo también puedo ser perdonado y puedo creer también en el Evangelio. Por eso Juan no le pone nombre a las personas, para que nosotros nos identifiquemos con la lectura. ¿Y qué pasa con Felipe? Bueno, Felipe se encuentra con un don nadie, que resulta que este etíope, estamos hablando del etíope, con un cargo espectacular. Aquí dice la Biblia, que dice: es el tesorero de la reina de Candas, que es la reina de los etíopes. Escribe bien. ¿Qué trabajo tenía este etíope? Es el administrador de todos los bienes de la reina. El Espíritu de Dios hace que a Felipe, al etíope, que se encontraba leyendo en el libro de Isaías, la parte que dice: como oveja que fue llevado al matadero y como cordero enmudeció delante de los que lo trasquilaban. El etíope tenía una gran pregunta. Y seguimos leyendo aquí. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El 30, estamos en Hechos capítulo 8 versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque quitada de la tierra su vida fue. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, aquí está la pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa fue la pregunta del etíope. Y esto es la oportunidad de Felipe. ¿Para qué? Para presentarle a Cristo. En nuestras vidas va a haber oportunidad de que presentemos a Cristo. No te avergüences del Evangelio cuando venga esa oportunidad. Predica, enseña, exhorta. Joven que me escuchas, varón que me escuchas, no te avergüences del Evangelio. Predica, enseña en la escuela a Cristo. Y yo soy cristiano con Cristo de poder. ¿Ok? Ustedes los jóvenes son la nueva generación y ustedes tienen que impartirse de la palabra. Padre que me escuchas,
Lleva a tu hijo a la iglesia, enséñale la palabra del Señor, inculca eso en su vida, porque ellos son los que van a continuar predicando. Si no se les predica a ellos, si ellos no conocen la palabra, ¿quién va a predicar cuando nosotros ya no estemos? Responsabilidad de nosotros, enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Ok, y seguimos aquí. La gran pregunta del etíope. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo. Felipe dijo, ¿ahora qué es? Págata. Y le anuncia el evangelio, le enseña quién es Cristo. Y esto lo vemos en estos días. La gente tiene hambre de escuchar y de leer la palabra, como este etíope del Señor, pero a veces no encuentran quien se las explique, o se encuentran con los debates y problemáticas internos de las iglesias y de las discusiones estériles de gente que quiere demostrar que saben más que otros y que tienen más conocimiento que los demás. Por eso hay muchas personas a veces que no quieren saber de Dios, ni del evangelio, ni de la iglesia, porque lo que encuentran son contiendas, ¿ok? Conversaciones inútiles, competencias entre los mismos hermanos. Y dicen, Dios mío, por aquí hay más guerra que en el mundo. Tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dejarnos de charlatanería, como digo yo, y buscar a Cristo y dar un buen ejemplo a las personas que vienen y entran por la puerta de la iglesia. Cuando venga alguien nuevo a la iglesia y entre por ahí, abrázalo. Dile que bueno de que estás aquí, recíbelo en el nombre de Jesús. No lo juzgues, no lo mires de arriba abajo, no, porque esa alma la trae Cristo a las puertas. No para que sea juzgado, sino para que sea amado. Y nosotros tenemos que dar ese ejemplo de amor. El Señor nos ha preparado para que cuando la gente tenga preguntas y no entienden, nosotros la enseñemos y expliquemos de acuerdo a Jesucristo y no a nuestros egos. A Dios no le interesa, escucha bien, nuestros títulos, nuestras certificaciones, nuestros méritos, nuestras medallas, nuestros nombramientos, nuestras glorias. Escucha bien y escribe, al Señor lo que le interesa es que si creímos en Jesucristo, la explicación que podamos dar de cualquier de los textos bíblicos sean relacionados y vinculados con este que venció la cruz, la muerte, que se fue a los cielos y que prometió regresar a buscarnos. Esto es lo único que salva y restaura. Cristo, ¿ok? Cristo es lo que restaura, lo que salva. Eso es lo que importa. Aquí en el versículo 36, Hechos capítulo 8, versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Felipe comienza a predicar y el eunuco no se resiste a la palabra, sino que viendo agua le dice, Felipe, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces entran a las aguas, Felipe le bautiza y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Felipe se encontró en Azoto. Seguimos leyendo aquí, mira, el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto de que el Espíritu arrebató a Felipe, nosotros tenemos que creerlo, porque Dios tiene el poder de arrebatar a alguien de un sitio y colocarlo en otro sitio. Hay personas que dudan de la capacidad de Dios de arrebatar a un ser humano y moverlo de un lado a otro, incluyendo arrebatar a un ser humano de la tierra y desaparecerlo hasta el reino de los cielos. Esto me acuerda cuando Dios llama a Juan y le dice, Juan, ven acá, y dice que al instante subió al tercer cielo. Dios tiene la capacidad de hacer eso. Dios tiene la capacidad de hacer eso y más. Dios tiene la capacidad de hacer esto. Nosotros tenemos la incapacidad de creer porque se nos hace difícil debido a las múltiples situaciones y pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Hay que creerle a Dios. Dios tiene poder para nosotros, tenemos que creerlo en esta cabeza. Dios hace eso y más,
El etíope se quedó en el agua y el Espíritu Santo se llevó a Felipe de toda la región. No fue una visión del etíope o un holograma. El etíope vio a Felipe hablar. El etíope vio a Felipe. El etíope habló con Felipe y Felipe bautizó al etíope, ¿ok? Esto pasó en realidad. ¿Y qué pasa ahí en el final del versículo 40? Dios lleva a Felipe a otros lugares hasta que llegó a Cesarea Marítima, el puerto más importante de toda la región del Mediterráneo, fuera de Roma, que está al norte de Jerusalén y concordancia con la región del Carmelo y la región de la Galilea. Queda al oeste de Galilea y colinda con el mar Mediterráneo. Allí vivía Poncio Pilato, allí vivía Cornelio. Y ahí terminamos el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿ok? Dios te bendiga, Dios te guarde, espero hayas anotado y yo sé que has aprendido porque el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el control de estas enseñanzas. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Comparte estos videos, ¿sabes? Comparte estos videos que son de bendición, ¿ok? Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.